En 2023, Argentina tenía una inflación del 211% anual. El 53% de su población vivía en pobreza. Su moneda se devaluaba semana a semana y su economía colapsaba en cámara lenta. 2 años después, la inflación bajó al 33% anual, la pobreza bajó al 28% y el FMI calificó su recuperación como uno de los casos más impresionantes de la historia reciente. ¿Qué pasó? ¿Es un milagro económico real o un espejismo estadístico que va a colapsar? Eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy con datos reales y sin ideología. Los números de Argentina son difíciles de creer si no los ves en contexto. En diciembre de 2023 la inflación mensual superaba el 20%, es decir, los precios subían más del 20% cada mes. Para ponerlo en perspectiva, eso significa que algo que costaba 100 pesos en enero costaba más de 900 pesos en diciembre del mismo año. Hoy la inflación mensual está entre el 2,5 y 3%. Sigue siendo alta comparada con el mundo, pero es una caída brutal desde donde venían. La inflación anual cayó del 211% en diciembre de 2023 al 39% en mediados de 2025 y continúa bajando. La economía argentina creció un 4,4% en 2025 y se proyecta un crecimiento del 3,6% para 2026. Para un país que venía 2 años de estancamiento, eso es extraordinario. Pero como siempre en economía, los promedios esconden realidades muy distintas. Para entender lo que pasó, hay que entender qué hizo exactamente el gobierno de Milei desde que asumió en diciembre de 2023. La estrategia fue simple pero brutal: reducir el déficit fiscal a cero a cualquier costo. Recortó drásticamente el gasto público, eliminó subsidios, redujo el tamaño del Estado y estableció un tipo de cambio controlado para estabilizar la moneda. Las políticas recortaron drásticamente el gasto y los subsidios, erosionando los ingresos reales en los primeros meses, especialmente entre los empleados públicos y los jubilados, provocando una contracción a principios de 2024. Entre noviembre de 2023 y abril de 2024, los salarios reales cayeron un 14,9% y la economía se contrajo un 3,4% en el primer semestre de 2024. Es decir, el tratamiento fue tan agresivo que el paciente casi muere antes de empezar a recuperarse. Pero después algo inesperado ocurrió. La inflación empezó a ceder, la confianza de los inversores volvió y la economía comenzó a crecer. El riesgo país se redujo en más de 2.000 puntos básicos a finales de 2023 hasta alrededor de 570 puntos en marzo de 2026. Para los mercados financieros, Argentina pasó de ser un país al borde del abismo a uno con perspectivas reales de estabilidad. El dato más polémico de Argentina hoy es este: la pobreza bajó del 53 al 28% y la inflación del 200 al 33% anual a febrero de 2026. Suena increíble. Hay 2 versiones de cómo interpretarlo. La versión optimista dice que es una recuperación real. La pobreza se desplomó al 32% en el primer semestre de 2025, el nivel más bajo desde 2018, a medida que la economía recuperaba parte del terreno perdido. La versión escéptica dice que los números esconden problemas. Algunos estudios privados sospechan de un espejismo estadístico provocado por fallas en la recolección de datos. La Universidad Católica Argentina señala que el ajuste de 2023 y 2024 generó un deterioro abrupto del bienestar y que la pobreza llegó al 44,7% en 2023 y descendió hasta 36,3% en 2025 según su metodología. La realidad probablemente está en el medio. Hay una mejora real, pero también millones de argentinos que siguen en dificultades. Pero sería irresponsable hablar del milagro argentino sin hablar de los problemas que siguen ahí. El primero y más urgente es el empleo. Las proyecciones indican que los próximos 10 años casi 2 millones de jóvenes argentinos alcanzarán la edad productiva, pero solo se crearán empleos para la mitad de ellos. Es decir, la economía está creciendo, pero no está creando suficientes empleos para absorber a su población joven. El segundo problema es la sostenibilidad del modelo. El ancla cambiaria que usó Milei para bajar la inflación tiene un costo. El peso argentino se fue apreciando y eso pone presión sobre las exportaciones y la competitividad. El riesgo país sigue siendo elevado en comparación con otros países de la región, lo que significa que Argentina todavía paga tasas de interés muy altas para financiarse. El tercer problema es estructural y es el más difícil de resolver. Argentina lleva décadas en un ciclo de crisis, estabilización y nueva crisis. Ha tenido más de 9 defaults en su historia. El verdadero test no es si la economía mejora en los primeros 2 años, es si las reformas son lo suficientemente profundas para romper ese ciclo de una vez por todas. Argentina tiene un patrón que se repite cada 10 o 15 años y que los economistas llaman el ciclo argentino.
Primero viene la crisis, inflación, devaluación, caos. Después viene la estabilización, un plan económico drástico que baja la inflación y recupera la confianza. Después viene el crecimiento, la economía mejora, los inversores vuelven, la gente respira. Y después viene el colapso, porque las reformas de fondo nunca se completaron. El gasto político vuelve a crecer y el ciclo empieza de nuevo. Pasó con la convertibilidad en los 90, que terminó con el default de 2001. Pasó con los planes de estabilización de los 80. La pregunta que todos los economistas se hacen hoy es, ¿esta vez es diferente? ¿Las reformas de Milei son lo suficientemente profundas para romper ese ciclo? La respuesta honesta es que nadie lo sabe, y solo el tiempo lo va a confirmar. Entonces, ¿es Argentina un milagro económico real o un espejismo? La respuesta es que es las dos cosas dependiendo de qué indicador mires y en qué plazo. Los números macroeconómicos son reales, la inflación bajó, el déficit se eliminó, la economía creció y la confianza de los inversores volvió. Eso no se puede negar, pero también es real que millones de argentinos siguen en pobreza, que el empleo joven es un problema serio y que el ciclo histórico de Argentina no se rompe solo con 2 años de buenas noticias. Lo que Argentina nos enseña al resto de Latinoamérica es que el ajuste fiscal sin gasto político es posible, algo que muchos economistas decían que era imposible en la región. Si eso es suficiente para romper el ciclo de 70 años de inestabilidad económica, lo sabremos en los próximos 5 a 10 años. Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que está pasando en Argentina y qué significa para toda la región, suscríbete a Mercatus, porque cada semana seguimos destapando este tipo de análisis económico que los medios tradicionales no te dan. Y si quieres tomar el control de tu tiempo mientras el mundo económico cambia a tu alrededor, el libro Domina tu tiempo está en la descripción. Nos vemos en el próximo video.